Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en algunos lugares, mejor correr y en otros lugares, mejor esperar para correr, parece Damián Cáceres. ¿Cómo estamos? Gracias, Dani, ¿todo bien? Acá donde estoy yo, en Villa Devoto, por ahora, digo por ahora Ajá. porque en unos meses volvemos para Avellaneda, eh, se puede correr. Bien, acá donde estoy yo, en el conurbano norte, zona de Ambas, San Isidro, también se puede correr, debo decirlo, con restricciones, con muchísima responsabilidad individual, pero lo que vamos a hacer hoy, Damián, es viajar, como estamos haciendo muy seguido, por suerte, en estos tiempos, aprovechamos esta pandemia de algún modo. Vamos a viajar a un lugar también que a vos es muy caro a tus afectos y a tus gustos, porque tiene que ver con una actividad que ha crecido muchísimo en la Argentina en los últimos años y que, bueno, ha generado alguna noticia en los últimos tiempos, culpa de la pandemia, que es las que vamos a compartir, pero no solo vamos a compartir esa noticia, que es la novedad, si se quiere, sino Sí. todo lo que ha pasado antes y todo lo que se va a seguir programando, porque así, creo, funciona la cabeza de Diego Sarva, que es con quien vamos a hacer nuestro fondo largo de hoy, y sí, será trail running, porque es nada más y nada más menos que la cabeza de la carrera de montaña más importante de la Argentina, seguramente de Sudamérica, el K42, tiene novedades para contarnos, pero tiene también una historia para compartir con nosotros. Diego, bienvenido a Mejor Correr, un placer tenerte. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por el título. No sé, comparto con otros eso de las mejores carreras argentinas. Hay varios que hacemos grandes cosas, pero bueno, un honor que me pongas ahí en ese lugar. Y acá muy bien, acá en la zona, corriendo desde antes que los que les tocó a ustedes, particularmente en mi ciudad, que es en la ciudad de Cipolletti. La actividad física empezó con la bicicleta, primero con la autorización para andar en bicicleta, y ya en el mes de mayo, los primeros días yo creo que los 20 días después pasó el primer periodo o el segundo periodo de cuarentena, ya se podía salir en bicicleta, así que la restricción para la actividad física se sintió mucho menos aquí, y eso dio mucho más libertad, mucha más sensación de libertad, por supuesto. Diego, me gustaría empezar por lo último. En realidad no me gustaría, es lo que corresponde, porque es bueno el comunicado y qué es lo que va a pasar con el K42 de este año, que estaba pensado para noviembre, qué es lo que han decidido y por qué, básicamente. Bueno, hemos confirmado lo que veíamos desde los primeros días, y es la imposibilidad de realizar el Salomon K42 en este año y reprogramarlo para no el mismo día numérico, sino para la misma semana del año 2021. Nosotros esto lo habíamos un poco preanunciado, también allá por mayo, creo. No, perdón, creo que en abril fue que lo preanunciamos, y quedábamos a la espera de ver qué pasaba, cómo evolucionaba la situación, cómo evolucionaba la pandemia. Particularmente nosotros queríamos ver qué es lo que pasaba en el hemisferio norte, en la primavera y verano del hemisferio norte, y lamentablemente vemos que la situación es exactamente la misma, que el riesgo sigue siendo alto, que los eventos masivos no pueden concretarse en el hemisferio norte, a pesar de todas las posibilidades, o de las mayores posibilidades que tienen allí. Se suman varios factores que nos llevaron a confirmar, ahora sí, como digo, la reprogramación del evento. Entre las consideraciones, por un lado están las que son propias de las características del evento, y otras las que tienen que ver también con los contextos de la localidad y los contextos individuales de los corredores. Si partimos de esto último, muy pocas cosas indican que los corredores puedan acceder a la carrera sin dificultad, digamos. No se sabe, los vuelos en un primer momento se habló de septiembre, ahora se está dudando de octubre o noviembre si va a haber vuelos. Atravesar la Argentina, si lo hiciesen en auto, nosotros tenemos un 40 y tanto % de los corredores que viajan en auto, pero de ellos, gran parte corresponde al alto porcentaje que tenemos de la zona de aquí, del Alto Valle, que llamamos de conglomerado Neuquén, Rocas, Cipolletti, Centenario. Esos, por supuesto, que van en auto. De Buenos Aires, mayoritariamente van en avión. Si quisieran hacerlo en auto,
las restricciones para moverse entre provincias no sabemos todavía si van a estar levantadas o no. Claro. Es decir, la posibilidad de llegar a acceder a Villa Langostura sería un problema. Hoy es un problema y no sabemos si o no va a seguir siéndolo. Por otro lado, lo que ustedes acaban de comentar, en Buenos Aires recién están pudiendo retomar con la actividad física, probablemente se encuentren con problemas a futuro, en algunos lugares tal vez las restricciones vayan y vengan, con lo cual nosotros estimábamos que, bueno, si se pudiera retomar con los entrenamientos para el corredor recreacional, hablo, ¿no? En agosto todavía se estaría bien. Pero ya estamos prácticamente en septiembre, así que cualquier cosa que en el medio podría afectar para que se encuentren cada uno en la seguridad. No, yo no digo de correr contra el reloj, porque eso para el corredor es lo menos, pero correr simplemente y sin tratar de apurar los tiempos que le podría provocar tal vez más daños que beneficios. Entonces, desde los corredores creo que hay una situación compleja para poder llegar en forma como se quisiera y para poder llegar al evento. Entre las decisiones, digo, perdón, ¿cuál es la principal? Que la inscripción, porque hay corredores que ya terminan una vez que terminan de correr el K42 y dicen, me anoto, espero que abra rápidamente la inscripción y se anotan. Que suele pasar eso muy, muy seguido, más allá de pasarla mal durante la carrera, terminaste, colgás la medalla y ya te querés anotar en la siguiente edición. Y el K42 pasa mucho eso. Hay grupos, no sé, como el de Tati Pagulusac, que suele ser bastante masivo, con más de 150 corredores, que es la gente de Ituzaingó, y así en diferentes puntos. ¿Las inscripciones se pasan para más adelante o se devuelve el dinero? ¿Cómo es eso? Nosotros teníamos en torno del 50%, más o menos, de gente ya inscripta. Las inscripciones, o sea, la carrera es reprogramada, es decir, es la misma edición, en lugar de hacerse en 2020, se hace en 2021. Por lo tanto, el que está inscripto, continúa inscripto para 2021. No tiene que hacer ningún tipo de trámite, ninguna gestión, no va a tener que pagar ninguna diferencia, ninguna actualización, ni nada. Está inscripto. Y aquellos que no pueden, por la razón que sea, no pueden participar en 2021, tienen la alternativa de pedir el pase para la edición 2022, 23 o 24. Es decir, que el que esté inscrito hasta 2024 va a poder optar por cualquiera de las ediciones y sin tener que pagar ningún tipo de diferencia. Es decir, el pase, la edición se va a hacer, insisto, en noviembre del 2021, el pase a otras ediciones no va a haber ninguna penalización ni nada, porque se entiende que lo que el corredor ha adquirido, comprado, es una inscripción. Yo no puedo pasarle el monto de dinero. Bueno, lo que pagaste lo tenés a favor y lo que valga en 2024. No es lógico, claro. No es lógico porque vos compraste hoy al valor de hoy. Por lo tanto, siguen teniendo una inscripción para el año que decidan participar. Esa es la resolución que hemos adoptado nosotros respecto de los inscriptos. Y aquellos que estaban a la espera de inscribirse, porque nosotros la inscripción la habíamos abierto en marzo, y la cerramos inmediatamente cuando se entró en periodo de restricciones, de cuarentena. Así es que había gente que había quedado sin completarla, sin poder anotarse. La vamos a abrir en breve. Nuestra idea es abrirlas no más allá del 1 de octubre, reabrir la inscripción para noviembre del año próximo. Diego, a ver, qué sé yo, a ver, nosotros siempre hacemos paralelismos con Damián acá, hablamos de correr y de mejor correr y hacemos paralelismos con otros deportes. Uno ve, y yo soy particularmente crítico del tema del fútbol, la organización del fútbol, que no terminan, que protocolos, y con un respaldo económico enorme detrás. O sea, siguen cobrando de la televisión, reciben de las organizaciones más grandes como la Conmebol, y sin embargo no avanza. A ver, la gente no tiene idea de cómo te impacta a vos, cómo impacta una empresa como la tuya, una cuestión de estas. Y no es que hay un respaldo externo, hay una organización que a vos te ayuda. ¿Cómo lo llevas eso? Bueno, está bueno que toques ese tema, Daniel, porque tiene que ver con la posibilidad o no, y depende del por qué en algunos casos se pueden reintegrar los dineros y en otros casos no. La actividad está sostenida. En algunos casos son organizaciones, clubes, en otros casos son organizaciones, federaciones. Hablo a nivel mundial, ¿no? Sí. Algunas son organizaciones de comunidades, otras son organizaciones comerciales, ya sea personas, unipersonales o empresas con funcionamiento. Nosotros estamos en ese caso, que tenemos personal, tenemos empleados.
Con lo cual, por suerte, porque nos tomó en un momento que nosotros hemos sido siempre bien ordenados, gracias a una impronta que ha marcado mi socio allí en esto, de orden administrativo y financiero, nosotros podemos sostenernos funcionando, hemos mantenido la planta de personal, están trabajando a distancia, no hemos tenido necesidad de tocarles el sueldo en esto de rebaja del 25%, nosotros estamos funcionando y subsistimos, poniendo todo en piloto automático. Ahora, la realidad es que dentro de eso están fondos que nosotros tenemos, que son fondos previos y también estos dineros de las inscripciones. Claro. En Argentina, particularmente en el caso nuestro, pero además lo extiendo esto para que se comprenda los contextos de las otras organizaciones. Mayoritariamente es imposible la devolución de la inscripción porque ninguno podría, digamos, deberían cerrar, todos deberíamos cerrar, o gran mayoría deberíamos cerrar las puertas y no podríamos seguir funcionando. Al menos aquellos que tenemos un costo. Y aquí se plantea un tema. El corredor dirá, bueno, pero yo ¿por qué te tengo que financiar? Porque yo tengo que sostener la actividad. Bueno, hay una realidad y es que aquí todos algo perdemos, nosotros por supuesto que es mucho lo que vamos a perder para hasta volver a retomar, que yo estimo que con las primeras actividades, porque estamos hablando del proyecto principal, pero nosotros hemos cancelado toda la serie, sí. Vamos a poder funcionar recién, creería que en marzo o abril. Y entonces aquí se trata un poco de cómo entre todos sostenemos este mundo. Entre todos, ¿cómo sostenemos este mundo? Podemos pedir que todas las compañías aéreas reintegren todos los dineros y demás, pero nos vamos a quedar sin aviones probablemente. Y nos vamos a quedar sin poder viajar más adelante. O podemos decir, bueno, viajo cuando se pueda y sostengo un poco. Aquí es un difícil equilibrio que tenemos que encontrar entre todos para cómo hacemos. Y creo que el problema además es que nosotros, en muchos casos, las organizaciones, no mantenemos la cercanía con los corredores, y esto debemos asumirlo. Porque te voy a plantear ejemplos que son diferentes de cómo funcionan. Los bares o los teatros. Cuando los bares le decían a la gente, comprame el trago por anticipado para seguir funcionando, es porque la gente a ese bar va como el bar del amigo. Va y quiere ayudar al amigo que se sostenga porque quiere volver después de la pandemia. Esta relación, este vínculo, en muchos casos no hemos sabido construirlo con todos. Han ocurrido distintas cosas en estos tiempos y la gente tal vez a nosotros no nos ve del mismo modo que el bar o el teatro, cuando el teatro decía compra y la entrada, comprar una entrada te vale por 2 para espectáculos posteriores, para cuando volvamos. ¿Por qué? Porque a vos te apasiona el teatro y vos querés que el teatro siga después, y no que muera, y que el artista cuando esto vuelva esté tal vez de carpintero. Esta relación es la que tenemos que tratar de recomponer, porque nosotros necesitamos de los corredores para volver, y los corredores necesitan de las organizaciones para cuando puedan volver a correr, poder hacerlo. Claro. Esta realidad es la que hay que entender, difícil realidad es la que hay que entender y encontrar las maneras para que la actividad continúe después, ¿no? No sé si apuntabas un poco a eso. Sí, clarísimo. Diego, recién mencionaste así al pasar que no solamente el K-42, sino toda la serie de K-21, que es un poco la gran parte de la maquinaria que hay por detrás, porque lo que luce es el año pasado el primer mundial de atletismo vinculado con la montaña, como fue el K-42 2019, pero detrás de todo eso subyacen un montón de pequeños organizadores, no sé, en Saladillo, en Córdoba, en Mendoza, en diferentes lugares del país. No sé cuántas carreras son del K-21, más de 20 llegaron a ser. Si llegaron a ser, nosotros con las distintas, fuimos acomodando un poco a situaciones económicas y a que vimos que el proyecto estaba como sobredimensionado, con 20 etapas, porque además habían surgido muchos proyectos similares y la verdad es que estábamos colisionándonos con otros. Para este año teníamos previsto 9, creo que eran 8 o 9 etapas. Y bueno, la última que quedaba era la de San Martín de los Andes para octubre, que la habíamos dejado en pie, pensando que podía darse, pero estamos cancelados. Los K-21, como no tenían inscripciones abiertas, salvo Bariloche, que habíamos inscrito muy poco, directamente no abrimos y fueron cancelados, a diferencia de K-42, que es reprogramado, porque tenían un gran volumen de gente. Y la situación de los pequeños organizadores es que es la otra parte de lo que te digo. Hay algunas que nos conformamos, caso
Sport Facility, Club de Corredores, nosotros que tenemos una estructura de funcionamiento, que somos una empresa que nos dedicamos a esto, que tenemos que seguir sosteniendo y pagando los impuestos, pagando los empleados, pagando los alquileres y demás, seguir funcionando. Y otras son, en algunos casos, personas, por ejemplo, con la organización de Mendoza, que tienen una profesión o un comercio y organizan, además se dedican a la organización. Bueno, aquí se cambia un poco unas cosas por otras. Y otro, yo te puedo decir, porque es público, el caso de Fito Díaz, el organizador que organizaba San Nicolás, Ramallo y demás, lo verán porque es público, lo verán por las redes. Fito con su bicicleta está vendiendo lácteos. La verdad que para mí es maravilloso lo que él hace. No me canso de admirarlo, pero tuvo que reacomodarse a la espera de que puedan volver los cimentos. Estamos charlando con Diego Sarva, cabeza del K42, líder de Patagonia Eventos. Nos está dando un panorama de lo que es esta pandemia, de lo que es esta cuarentena y de lo que han sufrido las organizaciones de esos grandes eventos que de algún modo nos enorgullecen a todos los que participamos activamente de esto, sea justamente corriendo o promocionando. Vamos a hacer ahora una breve pausa, Diego, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a seguir. Y justamente hacía este comentario porque, bueno, nos diste la foto de lo que está pasando. Pero me encantaría charlar de cómo veníamos y de qué significaba y qué significa el trail running en la Argentina hoy por hoy, cuánto ha crecido desde cuando vos empezaste hasta hoy, porque todos sabemos que de esto vamos a salir y volveremos a caminar por esa senda y volveremos a caminar por esas montañas. Un poco de música, ¿escuchamos, Dami? Dale, Navi Melody puede ser, digo, This Must Be the Place, un tema que me sorprendiste, el primero que pediste. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos con esa música. Y ya seguimos con Más Mejor Correr con Diego Sarva hoy. Y aquí seguimos en nuestro fondo largo de hoy, un fondo largo de trail running. Estamos con Diego Sarva de Patagonia Eventos, la cabeza del K42. Ya hemos hecho en el primer bloque, en la primera parte de la charla, bueno, una foto de esta situación tan anormal que nos está tocando atravesar y así la vamos llevando. Pero Diego, te decía que me encantaría que nos ayudaras a entender qué es lo que ha pasado y a partir de tu experiencia incluso personal con el trail running en la Argentina, porque hasta que llegó esta situación que nos excede, se convirtió en un verdadero fenómeno, en algo cada vez más popular, algo que convoca a gente de todo el mundo a la Argentina también para participar. Creo que inicialmente tocó en un momento, el primer momento donde explota y se irradia esto, las modalidades de montaña, o trail, o el off-road, como creo que es lo que va a venir ahora, porque si estuvieron viendo las comunicaciones de la World Athletic, en esto de los que van a ser los futuros campeonatos del mundo, donde va a estar el cross country, el mountain running y el trail run como un todo, como las competencias off-road con distintas características o distancias. Yo creo que lo que tuvo el acierto es de llegar a gente que se sentía excluida de lo que era el mundo de las carreras, hasta ese entonces conocida, que eran las carreras de calle. Después se dio un proceso en las carreras de calle, que fue que incorporó a gente común, más allá de los tiempos y de los niveles deportivos. Pero el primero que dio ese paso fueron las competencias fuera de ruta. En eso creo que hay un hacedor y que ha sido Sebastián con el Club de Corredores, ¿no? El primero que dio cabida y permitió que vuelva mucha gente a su oficina con la medalla, digo, manchada con barro de manera simbólica, pero después de haber hecho estos esfuerzos que sorprendían a todos y se haya encontrado un espacio de protagonismo en algo que antes no lo encontraba, porque en las carreras de calle es como que el rendimiento estaba muy ligado a eso. Así es que si vos no podías correr debajo de 4 minutos o no corrías el maratón debajo de tal tiempo, estabas fuera. En cambio, las modalidades de fuera de ruta permitieron que la gente camine sin pasar vergüenza. No me imagino un corredor de maratón caminando en la Libertador kilómetros y kilómetros, y la sensación de caminar es frustrante para un corredor de calle.
No así para un corredor de fuera de ruta, donde caminar, salvo para los 10 primeros, en el resto forma parte de lo normal. Así es que, por ejemplo, esto más el anonimato, porque lo estaba haciendo no en la Libertadores, sino en el medio de un bosque, más el compartir el escenario, la escena, conocer lugares, más que normalmente estos lugares son lugares turísticos pequeños, daban a que compartan, donde lo social tomaba un predominio importantísimo, porque, por ejemplo, en Villa Langostura, como nos pasa en nuestro caso con la Cumbrecita también, son lugares turísticos muy pequeños, donde la convivencia entre los corredores es altísima, la experiencia es inigualable, casi como lo que te pasa cuando vas al Maratón de Nueva York, donde todo el mundo en un par de manzanas se concentra. A diferencia de Buenos Aires, donde vos vas a correr la maratón y todavía hoy es como que está un poco perdido en el Buenos Aires toda esa masa de corredores. A mí me parece que estos factores son los que hicieron a la explosión de las modalidades de montaña. Y en este sentido, tiene que ver con el motivo de nuestra postergación del K42, porque el aspecto social, nosotros podemos tomar protocolos para que puedan hacerse las carreras en tiempos de pandemia, podríamos analizar, largar por olas, uno cada 5 minutos. Nosotros nos resistimos a eso, lo expresamos, porque el aspecto social de la vivencia, de la experiencia, tiene una parte tan importante para el corredor, siempre refiero al corredor recreativo popular, es tan importante como la carrera en sí misma. Y es un aspecto que creo que no vale la pena preservar. Por lo menos en nuestros formatos de proyecto. Así es que por eso también fue otra de las razones que expresamos del por qué. Primero me referí a las cuestiones de los corredores, a las cuestiones de la localidad, de que hay que ver si la localidad está dispuesta a recibir un flujo de 6.000 corredores normalmente, 6.000 turistas normalmente llegan a Villa Langostura, ponele que este año sean 3.000, pero 3.000 personas de afuera, hay que ver si la localidad, si esto no genera un conflicto dentro de la localidad, entre el hotelero que quiere recibirlo y el común que dice, no me traigas esto. Entonces, nosotros no podemos hacer. Así es que me parece que esto, que refleja un poco cuál es la característica de este tipo de carreras, que la tienen en su mayoría, ha sido lo que dio lugar al crecimiento. Por allí lo que había era, de la nada, se creció mucho, se llegó mucha gente, arrastró mucha gente de la calle al fuera de ruta. La calle siguió creciendo y después pegó, por suerte, pegó muy fuerte en la Argentina, ha crecido mucho también, contra tal vez un pronóstico que yo tenía hace unos 15, 20 años atrás, que pensé que no iba a crecer tanto, por suerte ha crecido, porque es una usina generadora para todos eso, ¿no? La gente luego se irá y volverá al trail run, que creo que para el corredor común, recreativo, nada mejor que dejar de considerarse como exclusivamente un corredor de calle o de trail y especializarse. Me parece que hay que divertirse y probar un poco de todo, porque la esencia de esto es justamente crecer en esto. Diego, ya tenemos el K42, bueno, el de este año postergado, pero el del año pasado fue un postre ideal, ¿no? Una comida, un manjar, pero para que tener ese manjar hay una historia. ¿Cómo surge la idea? Porque vos en realidad tu historia no te vincula con la montaña, sino que te vincula con la pista y con un tal Domingo Maizón. Bueno, no sé de dónde parto, porque, digo, brevemente, mi historia personal como deportista y como profesional me lleva a los 16 años, donde empecé con el atletismo de aquel entonces, hablo de 1978, cuando empecé. Las carreras eran muy pequeñas, minúsculas. Bueno, me fui desarrollando como atleta y termino viviendo en Córdoba, y termino viviendo en Buenos Aires entrenando con Domingo Maizón, también con un atletismo muy parecido, ¿no? Hablo del año 84, donde el atletismo era la pista, y la calle, las carreras más grandes tenía 1.000 corredores, que era Fiestas Mayas o la de la Universidad de Belgrano. Como digo, muy limitado al atleta. Y nosotros veíamos cómo en aquel momento se hablaba del aerovista, en otros países, como San Silvestre tenía miles de corredores y nosotros no podíamos tenerlo. Hay un cambio clarísimo que fue con el Maratón Adidas, de los cuales fueron parte Domingo, con Osvaldo Suárez, con Cuereza,
en ampliar esto y llegar a mucha gente. Yo, por suerte, me toca estar cerca de ellos, cerca de Domingo en ese entonces. Era un atleta becario de Adidas, así que conocí de cerca, intervine en ese proceso, en el nacimiento, y por suerte siempre vinculado a un maestro, como lo considero, mitad padre, mitad maestro, a Domingo. Y él, yo no continué como atleta, pero sí continué como considerándome su discípulo en aprender esto y esto del mundo del negocio de las carreras que no entendía en absoluto de qué se trataba. Yo era profesor de educación física, me vine a vivir aquí, y ahí hicimos este proceso de aprendizaje donde fui tomando de él esta cuestión del correr. Luego volví a vivir a Buenos Aires y me volví para aquí por cuestiones familiares y de elección del lugar para que, bueno, un poco como el tema de recién, ¿no? El lugar que uno elige para que crezcan los chicos y demás. Allí, en ese último periodo, había una revista que sigue estando, la Distance Runners, de la revista de la AIMS, que tenía una página siempre dedicada al mountain running. Y yo veía esto, y dije, qué locura, qué cosa extraña es esta. Y cuando decidimos empezar a organizar eventos aquí en esta zona, por las características de la zona y porque las carreras de calle todavía, y hablo del año 2000, las carreras de calle en el interior todavía seguían siendo muy nicho, muy pequeñas, dijimos, aquí hay que hacer este tipo de proyectos. Y empezamos con un proyecto en Copahue, el Desafío Local en Copahue, que era una carrera de montaña, pero por mi formación, mi procedencia, distinta de las primeras experiencias que se habían hecho de ese tipo, que precisamente las había hecho Sebastián Tagli y Pablo Sosa, que eran carreras en parejas, con equipo, más vinculada a la aventura que a la carrera. Nosotros le dimos una impronta más de la carrera. Individuales, tratando de que no lleven equipamientos, con servicios, con puestos de agua, digamos, para buscar captar al corredor de calle que se encuentre más seguro y no perdido en el medio de un bosque, sino contenido, con banderilleros, con más staff y demás. Y ahí fue dándose ese proceso hasta que 2003 iniciamos el K42, que fue la primer maratón de 42 kilómetros de montaña que se hizo. Yo tengo conocimiento, al menos como la primera de América del Sur, no sé si en Estados Unidos habría, en tal caso una de las primeras de todo el continente. Fue una apuesta, pasarnos eso, porque las más largas estaban por debajo de los 30 kilómetros. Parecía una locura en ese momento correr 42 kilómetros en la montaña, y ya ves que hoy se están corriendo 160 y mucho más. Y ahí fue todo ese proceso, del 2003 hasta que terminamos en el año pasado con el Campeonato Mundial aquí en la Argentina. Con una naciendo como deporte netamente recreativo, social, con un carácter deportivo que tenía que ver con mi formación en cuanto a reglamentos y demás, pero después en el último proceso una vinculación mucho más fuerte con lo que es el deporte formal, el deporte federativo y competitivo, sin abandonar las cuestiones recreativas y sociales que al corredor común por ahí le interesa poco, estas cuestiones de las formas. Entonces hay que ver cómo se congenian un poco ambas, ¿no? Cómo conviven. Y para mí siempre el modelo es lo que está delante. Para mí el modelo es cómo hace una maratón, como la maratón de Nueva York, para ser tan popular sin perder las formas del origen de la maratón, que es deporte puro. Y bueno, y ahí está el modelo a seguir. Ahí está el modelo a seguir, ¿no? Es un paralelismo, es algo que nosotros siempre tratamos acá con Damián, Diego, que es la convivencia, a ver, llamémosle en las carreras de calle, la pista y demás, la convivencia entre el running y el atletismo. En este caso vos lo estás llevando a ese lugar también. Es como la convivencia de la elite con lo popular y que uno alimente a otro. Totalmente, totalmente. Y ahí entramos en un montón de otras cuestiones más y un horizonte por delante extraordinario, porque es donde yo veo también, no solo yo, lo vemos varios, lo hemos charlado con Damián mucho, Sí. Usted lo ha manifestado, es la posibilidad de salvación del deporte formal y del deporte competitivo a través del deporte popular. Así como el fútbol se sostiene por el hincha, el que está del otro lado de la tribuna, el atletismo con los miles de hinchas, pero que no están del otro lado de la tribuna, están con los pies debajo del cordón, están en un mismo espacio. Ahí está la posibilidad genuina del atletismo de consolidarse económicamente y de poder crecer.
y retroalimentarse una cosa con la otra. Porque para el corredor común, cuando ve un récord o un recordman, eso es el estímulo también, ¿no? Sí. Quiere ser eso, y puede estar al lado. Me gusta Dami, me gusta ese concepto, ¿eh? Sí. El corredor aficionado es el hincha, es como el hincha de fútbol. Exacto. Y pensaba en esa cuestión de la referencia, ¿no? Y el ejemplo que me surge rápidamente es Ezequiel Paul-Sac, cuando gana una etapa, si mal no recuerdo, en 2016 del cruce Columbia, el cruce de los Andes. Esa etapa y que él se haya puesto la chaqueta amarilla al estilo de Tour de France, a Tati Paul-Sac le significó un aumento muy importante de alumnos. Porque era el bueno, era el entrenador de Ituzaingó, y hoy es un entrenador que tiene entre 200 y 300 alumnos. Es una locura. O sea, eso también retroalimenta las bases, digo, ¿no? Sin duda, el deportista común, como nosotros, se inspira, más allá del nivel de rendimiento, se inspira en los atletas, digamos, cuando ve un récord, o cuando ve que su profe gana una carrera, o cuando... Había un tema, había una desconexión ahí, porque yo decía hasta hace tal vez 5 años atrás, la gente se va del maratón de Buenos Aires, o del medio maratón de Buenos Aires, sin saber quién ganó. Y creo que ahí muchos de ustedes han jugado un rol importante, y creo que el clic fue tal vez Mastromarino, ¿no? Cuando empezaron a poner en nombres eso. El intruso. Es importante, porque es crear los modelos, es aprovechar y crear los modelos, y que la gente en la largada esté parada y diga, ojalá yo haga 4 horas 40 y ojalá gane Mastromarino. Y luego cuando llegue vea y hice 4 horas 38. Che, ¿quién ganó? Eso tenemos que lograr, y eso Estados Unidos lo ha tenido. Y lo ha tenido hace mucho. Cuando vos vas a la Expo y ves, y te cruzás en la Expo del maratón, te cruzás y ves sacándose fotos y te puedes sacar una foto con los élites. Hay otros deportes que construyen eso y construyen el vínculo, pero el atletismo lo tiene para que comparten en el mismo momento, luego están dentro de la cancha. Eso no lo tiene el ciclismo, no lo tiene el Tour de Francia. La actividad deportiva más democrática del mundo, me atribuyo esa denominación, y siempre digo, podés jugar muy bien al fútbol, pero nunca vas a jugar un partido con Leo Messi en el Maracaná, pero podés correr un maratón en poquito menos de 4 horas y compartir con el que batió el récord del mundo ese mismo día en el mismo circuito. Llegó 2 horas y pico antes que vos, pero vos corriste con él. Sí. Y luego hay un desafío mayor, pero que es un paso posterior, y es que es vincular a ese corredor con el saltador de la rocha. Claro. ¿Qué tengo que ver? Pero esto se llama mejor correr, ¿eh? Diego, esto se llama mejor correr. O sea que mi entrenador Luis Migueles, no digas nada, esto queda entre nosotros acá, entre nosotros tres y Juanchi García Morillo, no le digan a nadie, pero dice, atletismo son los que corren, no los que tiran cosas lejos y saltan. Bueno. No le voy a decir, porque además Luis lo dice. Luis lo dice, pero en su interior él sabe que es un atletismo fantástico. Esto es bárbaro, porque se pueden... Mirá, recuerdo una maratón de Nueva York el día anterior, por ahí caminando, dando vueltas, me encontré con una tarima así de adelante que estaba Carl Lewis, y había una recta de 60 metros, de centenares de pibitos corriendo carreritas de velocidad, y del otro lado lo esperaba Carl Lewis. ¿Y qué tiene que ver una carrera de 60 metros con el maratón? Bueno, pero Carl Lewis firmando su libro, y es el atletismo. Eso es. Y es el atletismo. Sí. Esa construcción hay que hacerla, ya sea porque entregue la medalla a algunos atletas. Hay que entender que a lo mejor el hijo del corredor puede terminar siendo un chico que le guste el salto en alto. Y totalmente. No importa si es campeón, va a ser feliz saltando en alto. Totalmente. Estamos charlando con Diego Sarva, cabeza del K42, uno de los líderes de Patagonia Eventos. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de música ahora, pero después, cuando arranquemos el otro bloque, Diego, te voy a hacer me saltó algo acá, me lo anoté, pero es otro paralelismo que tal vez no sea tan simpático hacia afuera para la gente, pero quiero saber qué pensás vos. Ya te lo voy a preguntar. Mientras tanto, escuchamos algo de música, Dami. Sí, ahora algo más entendible, tal vez. A ver. Rezo por vos, de Ahí Charlie está. y Spinetta, la versión de Charlie y Spinetta. Dale, vamos. Ya seguimos con más Mejor Correr.
Y aquí seguimos en nuestro mejor correr, nuestro fondo largo y un fondo de montaña, con alguien que de esto sabe mucho, Diego Sarva. Y te decía, Diego, cerrando el otro bloque, que escuchándote, cuando hablabas de esta cuestión, a ver, yo me anoté que había que pensar muchas veces el impacto que tiene en una localidad, que de golpe te lleguen 6.000 corredores, que no se genere un conflicto, que seguramente a los comerciantes les encanta, pero por ahí al que vive ahí dice, no, generamos un problema. Esto es una situación muy particular, pero que puede pasar en general. Y habrás estado al tanto, obviamente, de todo lo que pasó aquí. Cuando digo aquí, digo Lamba, cuando se abrió otra vez al correr y se generó una estigmatización del runner, como decir, los locos estos. La pregunta y el paralelismo que se me da, como vos hacías el paralelismo con los fenómenos que se han dado entre elite y masividad, si también hay una estigmatización del trail runner, ese que llega de pronto y que, digamos, copa durante 3, 4 días, un pueblo, una ciudad de montaña. ¿Se da esa cuestión? Así, mirá, estos locos, lo que vienen a hacer. ¿Se vive eso? No, te diría que no lo... No, ¿No? no porque en general estos proyectos se dan en lugares que son turísticos Sí. y que están necesitados de que se genere flujo de gente. Por supuesto que hay algunas localidades que están bárbaro, pero no aquí, que se debaten en la sociedad y dicen, bueno, no, yo no quiero más lío acá, yo vine a vivir acá para vivir tranquilo. Bueno, pero cuando vos llegaste había alguien que vivía más tranquilo hasta que llegaste vos. Entonces, este fenómeno fantástico que por ahí en Buenos Aires no se percibe tanto, pero cuando en estas regiones donde se ve el crecimiento de las sociedades, que Claro. se multiplican, mi ciudad, Cipolletti, en 30 años se multiplicó por 2. Es increíble los procesos sociales que se dan. Pero bueno, las localidades turísticas, más allá de ese debate, quieren recibir a gente. Lo que pasa es que hay situaciones que son particulares. En el 2011, cuando después de la ceniza del volcán Puyehue, que había tapado Villa Langostura, fuimos con el proyecto, todo el mundo estaba feliz. Hoy hay que entender que hay gente que puede estar con temores todavía hasta la existencia de la vacuna. Entonces ahí nosotros intentamos ser un poco respetuosos, porque estaríamos poniendo una bomba de tiempo en la ciudad, de la cual además también probablemente los mismos corredores que van, o nosotros seríamos víctimas, porque alguno tal vez lo mire con recelo, ¿no? Así que creo que ahí, en esta situación en particular, había que tenerlo en cuenta, y tal vez, si hablamos de estigmatización, puede ser que para el corredor de montaña haya algo en cuanto a esta, y que yo no hablo de estigmatizarlo, pero sí siempre hablo de la precaución y el cuidado con esto. Vos corres maratón, Daniel, pero no estás queriendo correr cada vez más, 42 kilómetros, ahora 43, ahora 45, ahora 50, ahora 80. Creo que hay que entender la disciplina o la modalidad con las características y que tiene tanto valor correr 160 kilómetros como 15. Por eso para nosotros fue tan importante el Campeonato Mundial de 15 kilómetros y que la gente viera esos monstruos corriendo 15 kilómetros el año pasado, y que entiendan que en función de mi tiempo, de mis características, donde yo me encuentro cómodo y que a mí me gusta, a mí personalmente, a mí, Diego Sarva, cuando salgo a correr, la verdad que prefiero correr 35, 40, hasta una hora, porque siento que corro y hasta como que me siento atleta, que correr 1 hora y media que voy arrastrando los pies en el piso y me caigo con las grietas del asfalto. Entonces, hay gente que puede gustarle correr 10 kilómetros de montaña, ¿y por qué va a tener que el año que viene correr 20? No lo llevemos a eso. Ofrezcamos alternativas donde el valor no esté en la distancia, sino que cada uno puede pararse donde se encuentra cómodo y tener el mismo valor que aquel que corre mucho. Ese es un gran desafío. Y me parece que no sé si es estigmatización o autoimposición. Y creo que aquí hay un gran desafío para los entrenadores. Esto es medio polémico, pero creo que es más difícil formar a alguien a que evolucione o demostrar la evolución de un corredor común en cuanto a una misma distancia, a evolucionar en las distancias. Correcto. Y aquí es un desafío esto, para entrenadores y para los mismos deportistas. Y hace a la preservación de la actividad y de la salud de los deportistas. La salud desde 2 puntos de vista. Son personas con un promedio de edad de más de 35 años,
muchos casos sin vida deportiva previa o sin ser corredores, con lo cual se somete al organismo, al sistema completo, a esfuerzo de larga duración, de mucho tiempo de exposición, pero además se le destina cada vez más tiempo. Empezó como un hobby y termina siendo casi mi ocupación, Sí, y claro. dejo de lado cuestiones de trabajo, sociales, familia y demás, y lo vemos eso. Sí, sí. Entonces, hay que ver hasta dónde tiene sentido que una persona de 50 años esté poniendo 4 horas diarias a un entrenamiento para correr. No lo descalifico, por favor, ni descalifico eso, ni las propuestas para eso. Lo que digo es que cada uno tiene que encontrar su espacio. Y si yo tengo 1 hora diaria para entrenar, fantástico, y me quedo con eso. Y sigue ocupando el espacio que tiene que ocupar el deporte en mi vida, que es complementario de mi vida y no el espacio principal. Este es un tema que tenemos que reflexionar. Entre quienes hacemos las propuestas, entre quienes preparamos para que la gente cumpla esa propuesta, y entre la gente que se propone las cosas también. Diego, en el salto de calidad, ¿no? Si vos comparás la primera edición del K42 con la del año pasado, y que comparás el primer cruce con el último, y así vas comparando la primera carrera de montaña con la última. Obviamente habitualmente las más grandes tienen más corredores, tienen más demanda y mucho mejor trato al corredor, ¿no? Mucho más vínculo. Son cada vez más profesionales las carreras. ¿Por qué todavía tenemos una dirigencia tan poco profesional? ¿Y por qué vos insistís en que las luchas hay que hacerlas desde adentro? Bueno, porque la dirigencia es, en todos los casos, es resultado de los espacios que vamos dejando. Porque también yo creo que para desplazar dirigencia hay que desplazarlas con construcción, con propuestas que lleven a que, en tal caso, si hay una dirigencia o un dirigente obsoleto que no es capaz de llevar adelante ese proyecto, sea el proyecto el que termine desplazándolo por alguien que sea capaz de llevarlo adelante. Y porque a lo largo de todos estos años, hablo desde 1978, escuché muchos cuestionamientos y fui parte de cuestionamientos, pero muy pocos de mis compañeros, y me incluyo, de quienes hemos formado parte del atletismo y hemos cuestionado a los dirigentes, hemos sido capaces de ocupar después esos lugares. Y si no fuese por esos viejos dirigentes obsoletos, que tal vez no hacen más que agarrar el cronómetro para un torneo minúsculo en el interior, hoy esos torneos minúsculos en el interior no existirían. Entonces, a mí me parece que hay que trabajar en construir, en generar proyectos, empujar los proyectos, y si los proyectos son cada vez más ambiciosos, solo van a terminar siendo necesariamente encabezados por capacidad para llevarlos adelante. Me parece que son los proyectos y las ideas las que van a ir desplazando uno por otro o haciendo que se acomoden. Claro. Entonces, yo he encontrado gente valiosa entre los dirigentes y yendo hacia atrás, hacia mismo aquellos que yo cuestionaba. Creo que hay espacio para todos. Lo que pasa es que tenemos que ocupar, insisto, los espacios, desde los lugares que nos toque, pero vinculando. Yo lo ocupo del lado de, me queda grande el título, pero de empresario de la actividad, tratando de articular, y tratando de ayudar, equivocándome, tratando de anticipar. Y en ese proceso hay muchas cosas que yo las veo y no las puedo construir. Y a mí me pasó, Damián, yo trabajé 30 años en la dirección de deporte de mi ciudad. Cuando me tocó dirigir, hay un montón de ideas que tenía, y digo, tiene que ir para allá, y no lo podés construir, y es falta de capacidad, y por ahí sí, o por ahí es que es difícil la construcción, y son procesos que demandan más tiempo. Entonces yo trato de ser cuidadoso en cuestionar por qué esos dirigentes hacen falta hasta tanto encuentren un reemplazo. Y hay que motivar a la gente. A ver, en el atletismo del popular están los reemplazos. En el atletismo hay cuestiones claras. El atletismo veterano, el atletismo máster, tiene que estar más metido dentro del atletismo formal. No puede ser una cuestión aparte y un mundo totalmente aparte, porque ahí están los exatletas y los potenciales dirigentes. Ahí es donde está la primera posibilidad de reemplazo, de gente propia misma desde el atletismo que ha vivido todo ese tiempo. Y fíjate que tiene unos procesos de trabajo muy interesantes el atletismo máster. Sí.
que estar más vinculado, más dentro de la forma, y en aquel entonces la IAFO y World Athletic, este tema ya lo estaba viendo también. Porque además, me lo dijeron, yo no lo había visto, es donde tiene más posibilidad también de generar negocio el atletismo, con el máster que consume que con el atleta convencional, que es una vidriera, ¿no? Claro. Así que hay procesos para hacer. El primer paso es incorporar a eso, al atletismo formal, por ejemplo. Diego, como ya vamos, se nos va yendo el tiempo, pero sobre esto último que dijiste, que me resulta muy interesante. ¿Vos notás que a partir de esta evolución, que tiene que ver con la difusión, tiene que ver con el crecimiento en organización, con acontecimientos y cada vez mejores, ¿hay un mayor involucramiento? O sea, ¿ves que los que vienen, o sea, que no estás tan solo o no están tan solos en esta lucha y en esta pelea, o no? ¿O todavía no? Sí. Todavía hay mucha más queja que aporte. No, veo que hay involucramiento. Lo vemos, hay running teams que se incorporaron como en Buenos Aires, que se incorporaron como clubes. Eso es un fenómeno fantástico. Sí, sí. Ahí hay todo un proceso también, porque dentro de los running teams hay gente que va a tener, por su pasión, va a tener posibilidad de acompañar estos procesos y de ayudarlo con sus capacidades. Por ahí podría ser más dinámico, sí, más rápido, pero bueno, pero se va dando el proceso. A ver, con esto cierro. Lo voy a preguntar así porque es lo que yo trato de ir comparando, ¿viste? Como cuando se compara el PBI, que se compara anual. Hoy, ¿estamos mejor que hace 5 años o estamos en el mismo lugar? No, creo que estamos mejor que hace 5 años. Nos falta que la dirigencia convenza más y se siente más con los organizadores para que seamos las intermediarios, porque la fuente de financiamiento va a ser el corredor. Cuando digamos la plata que va de la inscripción en realidad es la plata del corredor popular. Hay que hacer sentir que no es por nuestra bondad. Vamos a ser intermediarios entre uno y otro, esta es la verdad. Pero hay que hacer que el corredor entienda y se sienta justamente que está ayudando a ese modelo que decíamos, que hablábamos hace un rato, que la dirigencia entiende que ahí hay una fuente de financiamiento, que nadie sienta que nadie le está metiendo la mano en el bolsillo a otro, y que los organizadores sintamos que en esto hay un beneficio de vincular a ambos y que hay un círculo, digamos, ahí virtuoso y no que estos viejos dirigentes que quieren sacarme plata. Esto es lo que hay que construir y ahí vamos a tener a todos metidos dentro de lo mismo con objetivos que tienen que ver con la recreación, con la construcción como individuo, nosotros porque nos gusta esto, porque nos apasiona, pero además porque ayuda al desarrollo del deporte. Diego. El cubo y no la pirámide. Déjame una, Dani, para cerrar, porque él mencionó hacia el pasar que maestro padre. ¿Alguna anécdota en carrera de Domingo Amaizón que lo pinte de cuerpo entero? Porque uno lo conoce, es ese señor, a veces todo distante, pero es muy divertido, don Domingo. ¿Alguna anécdota que vos viviste con él? En carrera, pregunto, ¿no? No sé, no me viene una mil. Yo te digo, yo viví en la casa de Domingo. Domingo era un tipo que se abría, era un tipo hosco, duro, pero se abría. Yo llegué a vivir a Buenos Aires, abrió su heladera, me tenía la heladera llena de cosas, él se iba a Mar del Plata, me dejó su casa, apenas nos conocíamos, la llave de su casa con la heladera llena de comida. Así fue conmigo, así fue con Antonio, cuando agarrábamos las cajas de ropa de Adidas de segunda que eran para el liquidar que nos daba para que nosotros vendamos y a Antonio le daba más que a nosotros porque Antonio tenía más hermanos. Ha sido un padre, claro, duro, por eso siempre cuenta Antonio que a él le costó mucho soportar eso, esa dureza que tenía, porque fue formado un tipo pobre, que se hizo con sacrificio, con esfuerzo, que se formó deportivamente en España y esa era su escuela. Así de duro como entrenador y duro también como yo conocí las dos facetas, cuando trabajábamos, es un tipo que obsesionado por la evolución, por el crecimiento, por lo que los proyectos sean modelo y así lo hizo. No sé si una, tengo muchas, pero al punto, por ejemplo, a mí particularmente, yo estaba con Norma en ese entonces de novio, vivíamos en el Sedena y Norma en Ciudad Evita. Yo los sábados a la tarde terminábamos los entrenamientos, los chicos me dejaban entrar primero a ducharme para poder salir rápido, ir a visitar a mi novia, me iba. Y el domingo a la mañana me tenía que levantar temprano en lugar de poder correr en el bosque de Ezeiza, me tenía que venir de nuevo hasta ahí frente al velódromo en el bosque para entrenar ahí con los chicos
el domingo de la mañana, creo que era a las 9 de la mañana, y después teníamos que bañarme y volver a ir, porque ese era mi único recreo. Y esas cosas yo las mezclo con su obsesión, pero además para mí también es una muestra de cariño. Él se le iba la mano en eso, pero era puro afecto, y sigue siéndolo, ¿no? Yo rescato eso, Domingo. Un visionario, un verdadero visionario, un verdadero visionario. Eso sin duda, eso sin duda. Adelante, Diego. Adelante muchos años de todos nosotros. Bueno, pero ahí estás, vos evidentemente aprendiste y seguiste por esa huella, por lo menos eso es lo que me queda. Diego, un placer haberte escuchado y haber compartido este Mejor Correr con vos. Bueno, chicos, muchas gracias, me encontré muy cómodo. Gracias a ustedes. Dami, un gustazo, a los codazos seguimos acá y seguimos como siempre, de diferentes maneras, en la montaña, en la calle, en la pista, donde sea, Mejor Correr.